Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra clase de los miércoles. Hoy tenemos un tema muy importante, un fundamento en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Y hoy vamos a hablar del carácter. El carácter una característica, es una pieza muy importante de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestro destino. Nuestro carácter tiene la capacidad de impulsarnos o de frenarnos al destino que Dios ha escrito para nosotros. Vamos a comenzar con el Salmo 15. Recuerdan que lo hemos estado leyendo, lo leímos el lunes pasado en nuestro grupo de oración, y la verdad es que es un salmo que tiene instrucciones para nosotros para poder habitar en la presencia de Dios y para estar firmes en este tiempo. Vamos a leerlo, por favor. Si lo tienen ahí en su Biblia, también pueden seguirlo con la mirada. Voy a leerlo. Salmo 15, canción de David. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. El que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes, ni insulte a sus vecinos. Solo el que se aparte de los que Dios desprecia. El que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse por hacerlo. El que no cobra intereses por un préstamo, que no se deje sobornar para causar daño a gente inocente. Solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Yo creo que el anhelo de nuestro corazón es estar cerca de Dios, poder tener acceso a su presencia. Y Dios nos deja instrucciones de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir. Y hay en el Salmo 23 se hace la misma pregunta. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Es como la continuación, ¿no? Es como otra parte de la respuesta a la pregunta que nos hacen. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos, ni ha hecho falsas promesas. Esa gente lleva a otros las bendiciones del Señor y busca que Dios, el Salvador, haga justicia. Esta es la generación que lo que sigue a Dios, que busca la ayuda de Dios de Jacob. Y en la versión, hay una Biblia que es versión La Palabra, dice, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá permanecer en su santa morada? El de manos honradas y corazón limpio, quien no desea la mentira ni jura en falso, ese recibirá la bendición del Señor, la recompensa del Dios que los salva. Esta es la generación de quienes lo buscan, de los que anhelan tu rostro. Esta versión me gustó mucho porque, aparte de que tiene palabras muy sencillas, es más entendible, ¿no? El, el, el decir que las personas que tienen manos honradas, corazón limpio, y quien buscan a Dios y que anhelan su rostro, ellos permanecerán en la morada de Dios y podremos subir al monte santo. Dios nos da la respuesta. A veces estamos buscando la voluntad de Dios y pensamos que Dios no nos habla, ¿no? Y a veces pensamos que Dios no nos habla porque no leemos su palabra o porque no oramos o porque a veces estamos tan confundidos o hay tantas cosas en nuestra mente que no vemos lo que es tan claro, ¿no? No tenemos esa claridad. Y Dios nos da la respuesta aquí en Salmos 15 y Salmo 23. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos estar cerca de Dios y habitar cerca de Dios? Entonces, estos salmos son para meditar, son instrucciones para nuestra vida diaria. Ahora, en la respuesta... Salmo 24. Perdón, Salmo 24. La respuesta a la pregunta que inicia Salmo 15
Dice, en ambos salmos puede dividirse en condiciones éticas. Todos los puntos que hemos leído en Salmo 15 y Salmo 24 son condiciones éticas, condiciones de moral, ¿sí? Todas, posiblemente quizás inspiradas en los 10 mandamientos. Esto me llamó mucho la atención de un estudio que estaba leyendo y que los 10 mandamientos están en Éxodo 20, no es confirmado, pero representan la misma ética, tienen la misma esencia, ¿sí? Vamos a repasar los 10 mandamientos. El 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que lo menciona Salmos 24. No te harás, inclinarás u honrarás a otros ídolos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. No jurar en el nombre de Dios. Santifica el sábado como el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Calumniar, chismear, levantar falso testimonio y pues todas las consecuencias que trae la de no tener dominio sobre nuestra lengua. No codiciarás. Esto es todo lo que hemos leído en Salmos 15, Salmo 24 y lo que dice Éxodo 20 tiene la misma esencia, es la misma estructura. Ahora, ¿qué es la ética? Son condiciones éticas condiciones éticas lo que nos muestran Salmos 15 y Salmos 24. Ahora, ¿qué es la ética? Yo creo que todos tuvimos en secundaria clases de ética y lógica, ¿sí? La ética, la palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter. Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables, comportamientos correctos, el saber diferenciar entre el bien y el mal y el a propósito hacer el bien, decidir hacer el bien. La palabra carácter viene de la palabra griega carácter, que significa marca, ¿sí? Nuestro carácter es nuestra marca propia, ¿sí? Aquí hay una frase que me encontré que me gustó mucho. Dice, como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte su belleza, la excelencia del hombre su carácter. Es aquello de lo cual estamos hechos, es nuestra esencia, ¿sí? La que sigue. Ahí, perdóname, regreso. Puse la foto del niño que aunque él está físicamente haciendo una pose de que es fuerte, y el dibujo que está sobrepuesto sobre el niño son unos músculos, ¿no? Y así es nuestro carácter, así me lo imagino, es algo que no se ve, es algo intangible, ¿sí? Es algo intangible en nosotros, pero realmente es nuestra esencia, es de lo que estamos hechos, es nuestra fortaleza, es nuestro fundamento. Ya, la que sigue, gracias. Las personas de carácter se destacan por su honestidad, ética y caridad. Yo creo que todos conocemos personas con un carácter bueno, se le puede decir, y también conocemos personas que no tienen buen carácter. Y no significa que sean enojones o no, eso es temperamento y eso es algo diferente, ¿sí? Un carácter está conformado de muchas cosas, de personalidad, del temperamento, son características que son parte de, pero no es el fundamento del hombre. La falta de carácter es la deficiencia moral, o sea, la ausencia de moral en la vida, ¿sí? La ausencia moral o la ausencia de virtudes. Y las personas que carecen de carácter tienden a comportarse de manera deshonesta, poco ética e imprudente. Hemos hablado ya anteriormente de la sabiduría, de la prudencia, y todas estas características de las que hemos hablado, todo depende y todo recae en nosotros. El saber decidir qué hacer, el escoger correctamente. Y Dios en su palabra nos indica cuál es el camino, con quién debemos juntarnos, qué debemos hablar, qué no debemos hablar, a quién tenemos que rechazar en nuestra vida. El carácter de una persona es la suma
de sus pensamientos, intenciones, deseos y acciones. Ese es el carácter. Es el conjunto de todo lo que pensamos, hablamos, creemos, ¿sí? Y accionamos. Ese es el resultado del carácter. El carácter influye en nuestras elecciones. En Proverbios 11:3 dice, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Cuando caminamos en integridad, Dios nos permite tener sabiduría para poder caminar en integridad. Y yo creo que Dios honra también cuando nosotros somos obedientes y caminamos en integridad y decidimos caminar en integridad. Y cuando tenemos situaciones en nuestra vida, Dios nos permite ver la luz en ciertos momentos, ¿no? Que a veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar. Y la misma integridad que en la que nosotros caminamos, Dios nos permite ver la luz y tomar una decisión correcta, conforme a su voluntad, conforme a su tiempo, y nos es más fácil salir de la situación. Pero cuando las personas no caminan en integridad, hay mentira en su vida, no hay honestidad, están cegados y no avanzan. Y ese mismo estancamiento, ¿sí? Los destruye. Y eso se traduce a una vida sin frutos, una vida estéril. ¿Por qué? Porque no hay avance, no hay nada que los guíe, están cegados. ¿Por qué? Por falta de carácter o por caminar y abrazar acciones que van en contra de lo que Dios quiere que tengamos en nuestro carácter. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 8, vamos a leer cuáles son las características del carácter en este tiempo. Dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuarán sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Dios es muy claro. Esta es la guía que nosotros necesitamos para poder caminar correctamente. Y creo que cuando tenemos temor de Dios, queremos seguir su palabra, queremos vivir bajo sus mandamientos, Dios nos permite encontrar estas perlas en la Biblia, que nos dice cómo identificar ese espíritu que va en contra de Dios. Es un espíritu del anticristo, un espíritu del mundo. ¿Y cómo identificamos esto? Pues cuando nosotros tenemos discernimiento y nos detenemos a observar nuestro entorno, a realmente pensar qué estamos escuchando, analizar nuestros pensamientos y filtrar todo aquello que está alrededor de nosotros. Y también yo creo que esto nos pone en perspectiva a qué fuente estamos conectados, ¿sí? Si estamos conectados a la fuente correcta, que es la palabra de Dios, o estamos conectados al mundo. Cuando es como un celular, cuando un celular se le está terminando la pila, pues ya no tiene mucho tiempo de vida, ¿no? Va a llegar un momento en que pues se le va a acabar la pila y ya no funciona. Pero cuando estamos conectados, ese celular está conectado constantemente a la luz, a la electricidad, pues tiene su pila pues llena, ¿no? Aunque se baja, pero se está llenando constantemente.
Así es nuestra vida cristiana tiene que estar, o nuestra vida devocional, tiene que estar conectada a la palabra de Dios para podernos llenar de esa fortaleza, de poder caminar en integridad y de todo aquello que nos habla Salmos 15, ¿sí? Que podamos vivir una vida intachable, hacer lo correcto, hablar con la verdad, con un corazón sincero, no prestarnos al chisme, no hacer daño a nuestro vecino, no hablar mal de los amigos, despreciar a aquellos que van en contra de Dios y honrar a quienes siguen fielmente al Señor, aquellos que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, a los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esto es parte de esto tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Caminar en integridad, cuidar lo que hablamos, que pensamos, cómo nos comportamos con nuestro prójimo. Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo estamos tratando a nuestro prójimo? No podemos decir que amamos a Dios y menospreciar a nuestro prójimo. No podemos minimizar a las personas, aunque las personas pequen, porque todos pecamos y aunque todos pecamos diferente, unos sí se les ve el pecado, pero otros el pecado es interno, ¿no? Y no por eso nos da la autoridad ni nos da la autoridad de juzgar a las personas, pero tenemos que ser sabios con quién hacemos alianza y a quién dejamos entrar a nuestra vida, o a qué voces les damos autoridad en nuestra vida. La que sigue. Leíamos ahí en Salmos 1, Salmos 15, versículo 1, y en Salmos 24, en el versículo 1 dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? El monte santo significa o simboliza la presencia protectora y la comunión con Dios. ¿Quién puede entrar y tener una comunión con Dios? ¿O quién puede permanecer en la presencia protectora de Dios? Yo me lo imagino como un paraguas, el estar dentro de la presencia protectora y la comunión con Dios. Es estar dentro de un paraguas que te protege, te guarda, ¿sí? Del mal tiempo, del agua, y estás protegido y estás guardado. Dios nos pide requisitos éticos para entrar en comunión con Él. Sí tenemos que seguir ciertas reglas morales en nuestro corazón para poder tener una comunión con Dios. Si Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios nos lava, nos rescata, así es su amor. Pero para poder mantener una comunión con Él, necesitamos tener estos requisitos éticos en nuestra vida. Nuestro carácter nos da acceso a tener una relación correcta con Dios. Nos permite recibir revelación, protección y permanencia en esta vida terrenal y en la vida venidera. Nuestro carácter es como nuestro boleto al cine, ¿no? Antes existía la permanencia voluntaria. Uno se podía quedar en las funciones subsecuentes a la que uno había pagado el boleto. Y ahora ya no existe esa modalidad, pero así es nuestro carácter. Nuestro carácter nos da acceso a la presencia de Dios, a sus bondades, a sus bendiciones, pero un carácter correcto, porque todos tenemos carácter, sí, pero ¿qué tan correcto es nuestro carácter? ¿Qué tan alineado a la palabra de Dios está nuestro carácter? Porque muchos dicen, no, así soy yo, y pues nunca voy a cambiar, y pues así soy yo, y pues hágale como quieran, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Entonces, y pues sí, Dios sabe cómo somos, pero por eso Él no va a cambiar las reglas.
Nuestro carácter se desarrolla con compromiso personal y edificando nuestra vida conforme a los principios de la palabra de Dios. Es un compromiso personal. Dios no va a ser, no nos va a hacer íntegros, Dios no nos va a hacer generosos, Dios no nos va a hacer que hablemos bien de nuestros vecinos o que los tratemos bien. Eso es una decisión personal y un compromiso personal con nosotros mismos y con Dios. Y cuando nosotros accionamos todo aquello que hemos entendido que debemos hacer, estas condiciones éticas, cuando las hacemos conscientemente y a propósito en nuestra vida, allí es cuando empezamos que nuestro carácter empieza a tomar forma, ¿sí? Empieza a hacer ese carácter fuerte que nos permite accesar a ese monte santo, a tener esa comunión con Dios. El carácter piadoso, que esto significa, la devoción significa, la piedad significa tener devoción a Dios, tener un amor a Dios. El carácter piadoso es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos trae la revelación, nos da la fortaleza, el gozo de poder hacer las cosas, del poder tomar las decisiones correctas y la firmeza de mantenerlas, ¿sí? Porque si nosotros tomamos la decisión, pero el Espíritu Santo es quien nos muestra y quien nos revela en qué áreas de nuestra vida tenemos que hacer esos cambios y esos ajustes, ¿sí? Cómo nos dirigimos con los demás, si guardamos nuestra palabra, nuestras promesas, si somos fieles, en nuestra vida, en nuestras relaciones. El carácter en el creyente es una manifestación consistente de Jesucristo en nuestra vida. Es un reflejo. Nuestro carácter debe de estar encaminado al carácter de Jesús. Ese es el punto. Jesucristo, ¿cómo era? Jesucristo amaba a las personas, era un hombre misericordioso, un hombre compasivo. Sí, iba con los leprosos, iba con las prostitutas, sanaba a los enfermos. Jesús lloraba, Jesús se enojaba, pero era un hombre obediente hasta la muerte. Hablábamos la semana pasada, la clase pasada, que la obediencia es fundamental para nosotros. Fundamental, ¿para qué? Para que nosotros podamos permanecer firmes, porque así es como cierra Salmos 15. Aquellos que hacen todo eso permanecerán firmes. La obediencia es otra de las llaves importantes para que nuestro carácter sea fortalecido y que podamos permanecer en comunión con Dios. En Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata, el horno para el oro, pero el Señor prueba el corazón. Nuestro carácter, nuestro corazón, nuestros pensamientos siempre serán probados. Y, por ejemplo, aquí es un crisol con plata. Y como ven, hay fuego, y el fuego es a temperaturas altísimas para que el metal se derrita. Así son las aflicciones en nuestra vida a veces. Los problemas nos llevan a un punto en que nuestro corazón, nuestros pensamientos son purificados, pero al momento de ser purificado, las basuritas y todas las impurezas que hay en nuestro corazón salen a la luz. Es cuando en las situaciones difíciles, dolorosas, en las aflicciones, es cuando realmente sale nuestro carácter, quiénes somos. Salen las palabras que hay en nuestro corazón, las palabras que hay en nuestra mente. Tratamos a las personas como realmente está nuestro corazón. ¿Cómo los tratamos cuando estamos presionados, estamos de malas, nos sentimos mal, tenemos problemas? Ese es realmente nuestro carácter y eso es realmente quiénes somos. Entonces, si nuestra vida está en un constante horno, está en un constante
situación que nos tiene cansados, agotados, entonces quiere decir que hay impureza en nuestro corazón. Esas impurezas siguen saliendo. Entonces tenemos que detenernos a pensar cómo está nuestro carácter. ¿De qué lado se está yendo nuestro carácter? Si realmente es un carácter que nos está dando acceso a la presencia, a la bendición, a la protección de Dios, al monte santo, a esa cobertura de parte de Dios, o nuestro carácter se apoya en nuestra propia prudencia, ¿no? Que creemos que todo lo sabemos, que somos unos fregones en lo que hacemos, que nuestros conocimientos nos van a ser suficientes. Pero cuando viene un embate en nuestra vida, realmente como reaccionamos es el carácter que tenemos. El que sigue. En Mateo 7, 24, 25 nos habla de el hombre que construye su casa, el hombre prudente. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, esto es clave, estas palabras que dice aquí, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Aflicciones vendrán, problemas vendrán, decepciones vendrán, traiciones vendrán, ¿sí? Enfermedades vendrán. Dice, llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. A veces la vida nos golpea, pero si nosotros estamos fundamentados en Cristo, nuestro carácter está fundamentado en Jesús, en su palabra, en sus enseñanzas, y las ponemos en práctica, es entonces seremos como esta casa, ¿sí? No nos caeremos porque estamos construidos sobre la roca que es Cristo Jesús. La que sigue. Nuestra vida es como una casa. Nuestro carácter son los cimientos de ella. Nuestra vida es una casa que hemos construido durante muchos años. Pero ¿qué tal están los cimientos? Los cimientos de la casa que estaba construida en arena, la casa podría estar preciosa por fuera, pero si tiene unos cimientos débiles, con cualquier ventarrón, cualquier problemita, esa casa se cae. Ahorita nosotros en el departamento que vivimos, hace poco vinieron de Protección Civil porque los cimientos o las traves, las columnas en las que está construido el edificio, porque el edificio está la construyeron como en una barranca. Entonces el nivel de la calle está aquí, pero aquí hacia abajo hay construcción. Entonces se dieron cuenta que las columnas estaban deslavadas. Entonces vino gente de Protección Civil, hicieron un estudio y resulta que el agua, el año pasado llovió muchísimo aquí. Y como estamos en un cerro, la verdad es que la construcción está sobre un cerro, de hecho aquí al lado hay una barranca, pues el agua deslava. Entonces, pues la arena que tenía cubierta las columnas, pues se deslavó. Entonces, Protección Civil le dijo a la administradora, eso hay que arreglarlo, hay que ponerle rocas, hay que ponerle arena, hay que rellenar todo eso, o sea, porque si viene lluvia y aparte como estamos en una ciudad que tiembla, dice, eso es un peligro. Entonces, gracias a Dios, vino la gente de Protección Civil, ya estuvieron trabajando, estuvieron rompiendo roque y van a meter, ¿cuántos camiones dijeron de arena? 10. Como 10 camiones de arena van a poner para rellenar eso, para que los cimientos y las columnas estén fuertes, para que por si viene un temblor y que vengan las lluvias, eso esté firme, ¿sí? Entonces, así es nuestra vida.
tenemos que, nuestros cimientos y nuestros fundamentos tienen que estar en Cristo, tienen que estar en la palabra. ¿Qué tipo de casa somos? ¿La que resiste la tormenta y las tempestades? ¿O que con la lluvia ya el techo está roto y hay goteras? Si no estamos seguros de qué tipo de casa somos, solo tenemos que observar qué sucede cuando nos azota la tempestad. Ese es realmente el tipo de casa o el tipo de carácter que tenemos. ¿Cómo reaccionamos o cuál es nuestro fruto ante la tempestad, ante la adversidad? Nos comportamos como personas que no tenemos control de nosotros mismos, no tenemos dominio propio, o tenemos, como dicen acá en México, que es de mecha corta, no nos gusta que nos lleven la contraria, pues nos enojamos, o decimos cosas incorrectas, cosas hirientes, despreciamos a las personas, aplicamos la ley del hielo, o nos comportamos en la calle como si no conociéramos de Dios. En nuestra familia, cómo nos comportamos, realmente expresamos el amor de Cristo, servimos en nuestra familia. Eso es lo que, esos pequeños detalles son los que demuestran nuestro carácter. Los cimientos que tenemos en nuestra vida determinan la estabilidad y la solidez de nuestro carácter. Ese es el fundamento de nuestra vida, el cimiento. Es como veo nuestro carácter como si fuera el sistema óseo, nuestros huesos, ¿sí? Y los órganos, los músculos, todos los demás sistemas son ese acompañamiento, son nuestros pensamientos, es nuestro temperamento, pero realmente quien nos da la estabilidad física es el sistema óseo, la columna, cómo estamos parados. Cuando caminamos mal, nos doblamos un pie o tenemos un brazo roto o tenemos una situación en la columna, no podemos caminar bien, no podemos avanzar. Hay dolor en nuestra vida porque hay un hueso roto o no hay estabilidad, ¿sí? Cuando caminamos sin querer, nos tropezamos y nos lastimamos un pie, difícilmente podemos avanzar. Necesitamos ayuda de otros para poder avanzar en nuestra vida. Entonces, esa columna vertebral, esos huesos son nuestro carácter, que nos da la fortaleza, la fuerza, la solidez de estar parados y de caminar y de avanzar. ¿A qué sigue? En Romanos 5:3-5 dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Santo Espíritu, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Las situaciones adversas en nuestra vida son necesarias. No podemos, yo creo que ahora más que nunca, he caído en cuenta, como que he entendido que para poder permanecer en Dios, en nuestra vida, en nuestra familia, el querer, pues, avanzar en nuestra vida en general, es necesario que vengan pruebas a nuestra vida, es necesario que vengan situaciones, que vengan aflicciones, ¿sí? Porque eso es realmente lo que nos hace crecer. Si nosotros en medio de las aflicciones no decidimos crecer y decidimos tirarnos al piso, decidimos echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a los demás, que es lo más sencillo, y decidimos quedarnos en ese lugar, pues realmente no nos fortalecemos.
nos quedamos ahí, ya, realmente es un retroceso. Pero cuando en medio de la adversidad decidimos confiar en Dios, decidimos cambiar nuestra vida y tomar la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios de cambiar el rumbo de nuestras vidas, el tomar decisiones diferentes para tener resultados diferentes en nuestra vida. Si decidimos hablar bendición y hablar vida en vez de hablar quejas y hablar maldición y hablar ruina y hablar ausencias y reproches o chismes, y nos hacemos responsables de lo que nos toca a nosotros, entonces Dios se hace responsable de lo que le toca. Él nos ha prometido que permaneceremos en su presencia si nosotros tenemos estas condiciones éticas, si tenemos un carácter fuerte que resiste las tempestades, resiste los problemas, resiste todo aquello que ha querido destruir nuestra vida. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús y si conscientemente fundamentamos nuestra vida, nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestro carácter en Cristo, es entonces cuando nosotros tendremos una comunión correcta con el Padre. ¿Y cómo desarrollamos un carácter correcto, un carácter conforme a Dios? Voy a necesitar que me ayuden a leer algunos versículos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos para leer. ¿Quién dice yo? ¿Quién puede leer Filipenses 4:8? ¿Tu amor? A ver, Filipenses 4:8. Sí. Dice así en la Reina Valera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Gracias. Dios nos insta, nos exhorta a que pensemos en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, lo bello, en lo admirable y en cosas excelentes. ¿Por qué? Porque Él es excelente, ¿sí? De Él es la excelencia. Dice su palabra que Él nos dice, sean santos como yo soy santo. Tenemos que hacer las cosas a propósito, ser, se me fue la palabra, intencionales en lo que hacemos, tener cuidado en lo que pensamos, en qué meditamos. ¿Quién nos ayuda con 2 de Pedro 1, 5 y 6? Yo lo leo. No. Gracias, Anita. Si quieres, así. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a vuestra fe virtud, a la vida, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad. ¿Hasta ahí? Hasta el 6, hasta ahí. Sí, hasta el 6. Gracias. Les voy a leer otra versión que se me hace un poco más clara. Bueno, que yo la entendí mejor, la verdad. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Tenemos que ser esforzados, valientes y dar nuestro máximo. A veces tenemos que caminar la segunda milla. Tenemos que esforzarnos a ser personas de bien, a ser hombres y mujeres de excelencia en lo que hagamos y en donde estemos y con quien estemos. Que seamos hombres y mujeres que
que hagamos lo mismo cuando estamos solos que cuando estamos en compañía. ¿Sí? Que nuestra vida y nuestro testimonio realmente hable de estas condiciones morales que Dios nos pide. ¿Quién? ¿Puedo leer otra versión de 2 de Pedro 1? Sí, adelante. La versión PDT dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádale un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádale conocimiento. Al conocimiento, añádale dominio propio. Al dominio propio, añádale constancia. A la constancia, añádale servicio a Dios. Qué bonito. Muchas En el gracias. 7 dice, el ¿Puedo leer servicio yo a mi Dios, versión? añádale afecto a sus hermanos en Cristo y ese afecto, añádale amor. Amén, amén. Nos faltó el 7. ¿Leo Sí, mi Sara, versión? adelante, gracias. Es que este es uno de mis versos, de mis porciones favoritas, porque pienso que ese es un crecimiento en el espíritu. Me gusta mucho, siempre me ha gustado este verso. A partir del 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Está lindo, Sí, ¿verdad? sí, Como sí, un sí, crecimiento en el espíritu, ¿no? Está bien bonito. totalmente. Pero, y todo tiene que ver de nuestra parte, o sea, nosotros tenemos que hacerlo. Quien se tiene que esforzar somos nosotros. Tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Tenemos que decidir vivir conforme a estas condiciones éticas que Dios nos comenta. Tener dominio propio de nosotros depende de controlar nuestro temperamento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿no? Gracias. Y Proverbios 4:23, creo que Jesse y Chris habían levantado la mano. Cris va a leer. ¿Proverbios qué es? 4:23. Voy. Rápido. Mi Biblia es un poco lenta. No tenemos toda la presentación. Ok, 4:23 dice. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Así es. Habíamos leído en alguna otra ocasión que corazón también se puede traducir o también puede significar mente o pensamientos. Entonces, cuando nosotros cuidamos lo que pensamos y somos diligentes en nuestro pensamiento y filtramos los pensamientos que decidimos trabajar o abrazar en nuestra mente, y Dios nos pide que cuidemos lo que pensamos. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, ¿sí?, en algún momento se vuelven palabras y las palabras se vuelven acciones, y esto determina el rumbo de nuestra vida, determina el destino de nuestra vida, nuestros pensamientos. Dice también Proverbios que tal cual él piensa, así es él. Como nosotros pensamos, así somos. Entonces, ¿cómo es nuestro carácter? Nuestro carácter es el reflejo de nuestros pensamientos. En Mateo 15, 18, 20, ¿quién lo puede leer? Yo lo tengo listo. ¿Quieres que lo lea? Sí, Sara, por favor. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así es. Nosotros, por eso creo que Dios es tan enfático en que tenemos que cuidar nuestra mente. Todo aquello que se pueda anidar en nuestros pensamientos, ¿sí? Y esto, nuestros pensamientos,
es lo que contamina nuestro corazón y finalmente es lo que terminamos hablando. Lo que pensamos llega un momento en que sale de nuestra boca. En 1 Corintios 15:33. ¿Quién lo tiene por ahí? Si no, yo lo tengo por aquí. A ver, dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Tengo otra versión que dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Sí? Ahora sí que bien dicen por ahí, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? No, eso es lo que mala compañía. Sí, yo les decía a mis hijos hace unos días, platicando acerca de esto, que pues hablando de las amistades y de la influencia, ¿no? Y les decía que la estupidez también se pega. Pero así que palabras para que nos entendamos, ¿no? Y yo les decía, bueno, ustedes tienen que decidir y observar a la gente con la que se juntan. Esas personas te sacan lo bueno en ti o te sacan lo malo, ¿no? Y así como hay personas que son dignas de imitar, ¿sí? Eso haz cuando las personas hacen lo correcto, pero cuando hacen lo incorrecto, tú decides si lo haces o no. Porque también como las cosas buenas se pegan, también las malas. Pero la culpa no es de la gente. Tú tienes que tener el discernimiento y la sabiduría y la firmeza de decidir no seguirlos, ¿no? Y no crear alianzas con ellos. El otro día mi suegra se los decía, que ellos pueden decidir con quién hacen alianza, ¿no? Y precisamente este versículo lo dice perfecto. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Y el último versículo es Tito 2, 7 y 8. ¿Tú lo tienes, Amar? Ah. ¿Quién? Yo sí dije. Ah, Lo gracias, tengo. Jessy. Yo. Ok. Gracias, Jessy. Gracias, Rosy. Sí. Adelante, Jessy. Tengo la versión PDT. Dice, sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto y con un mensaje sano e irreprochable, para que nadie pueda criticarte. Así cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado porque no tendrá nada malo que decir contra nosotros. Así es, muchas gracias. Creo que cuando tenemos un carácter conforme a los mandamientos y conforme a estos lineamientos que Dios nos deja, reflejamos integridad y reflejamos a qué Dios servimos y en qué Dios creemos. Porque realmente nosotros somos un reflejo de lo que Dios es. Dios es invisible, pero nosotros no. Entonces, la gente que no conoce a Dios, lo conoce a través de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestro carácter o el carácter que la gente ve en nosotros? ¿Sí? Tenemos que ser esa luz, ese reflejo de Jesús. Nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestra vida misma tiene que hablar de quién es Jesús en nuestra vida. Y nuestro carácter es quien nos va a abrir el camino, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Eso sí, yo sí lo creo. Y nuestro carácter nos da acceso a permanecer en comunión con Dios, que ese realmente es nuestro pan de vida, ese es nuestro alimento, nuestra comunión con Dios. Y si nosotros encarecidamente y diligentemente buscamos vivir conforme a estos lineamientos y estas instrucciones que Dios nos da, entonces podremos permanecer. Permaneceremos firmes ante la lluvia, ante la tempestad, ante los embates de la vida. ¿Por qué? Porque nuestro carácter ha sido desarrollado.
ha sido fortalecido y ha sido cimentado en Cristo Jesús, que es la roca. Amén. Muy bien, pues esa fue nuestra clase del día de hoy. Creo que son fundamentos importantes para nuestra vida diaria, para nuestra vida familiar, para nuestro crecimiento personal también, y para conocer mejor a Dios también. Yo creo que hay a veces que no podemos, a veces nuestro carácter, nuestra propia vida nos sabotea de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Dios tiene pues hay bendiciones en el cielo con nuestro nombre y que no las hemos reclamado porque no hemos tenido ese boleto de acceso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estamos neceando con cosas que ya tenemos que crecer, cosas que tenemos que dejar, y porque no hemos cambiado ciertas áreas de nuestra vida que nos tienen atados todavía, que nos tienen prisioneros en ciertas cosas, ¿no? Entonces, que tomemos y que sepamos que Dios, sí, Jesús ya pagó el precio completo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Siendo diligentes, cuidando nuestros pensamientos, hablando con la verdad, ¿sí? No hay mentiras blancas ni mentiras chiquitas, nada de eso. O sea, eso no es. Tenemos que ser radicales y a veces ahí es cuando nos atoramos, porque nos gusta todavía como que ciertas cosas del mundo, o queremos caerle bien a la gente, o queremos quedar bien con todos, y bien dice la palabra, no podemos tener dos amos, porque a uno le vamos a quedar mal. Entonces, seamos firmes, es tiempo de ser firmes, radicales, busquemos a Dios, busquemos su palabra, porque en la comunión con Dios es donde vamos a encontrar nuestra identidad, nuestro camino, las instrucciones y la dirección que necesitamos en nuestra vida todos los días. Ahí es donde está nuestra respuesta, ahí es donde está nuestro alimento, la presencia de Dios. Amén. Pues vamos a orar para cerrar nuestra clase, y así después tienen comentarios, ya lo platicamos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu gran amor, Señor, nos guía. Gracias, Padre, porque somos predestinados, Señor, para que tú nos ames. Gracias porque tú nos escogiste, porque nos has dado lo mejor que ha sido tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos en este tiempo, Padre, que tenemos que ser hombres y mujeres diligentes, ser hombres y mujeres que busquen de tu palabra, que busquen, Señor, representar a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios soberano. Ayúdanos, Señor, a ser esos dignos representantes de ti en esta tierra, Señor. Permítanos, Señor, amar, Señor, como tú nos amaste, ser generosos como tú eres generoso con nosotros, Señor, que no cerremos nuestra mano, Señor, a nuestro prójimo, Señor. Que abramos, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestra boca, Señor, para bendecir. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser diligentes, Señor, y tener ese dominio propio, Padre, para establecer tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, tú eres quien nos ayuda, tú eres nuestro paracleto, tú eres quien nos guía, tú eres nuestro maestro. Instrúyenos, háblanos, corrígenos, y que podamos tener nuestros oídos dispuestos siempre para escuchar tu palabra, escuchar tus instrucciones, y que tengamos el dominio para poder cambiar aquello que está incorrecto en nuestras vidas, Señor. Que tengamos arrepentimiento profundo y genuino en nuestro corazón, Señor, que no nada más tengamos arrepentimiento, que podamos, Señor, entender y abrazar el amor inagotable que tú tienes para nosotros, Dios, y que podamos, Señor, entender esa fidelidad que tú tienes, Señor, y que has tenido con nosotros hasta este instante, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos, a ser fuertes en medio de la tormenta, a ser, Padre, firmes, Señor, en nuestra fe. Que nuestra fe no falte, Señor, en esos momentos, Señor, donde vienen
las tentaciones, donde vienen, Padre, los problemas, donde vemos que el agua sube, Señor, que el horno está subiendo de temperatura, mi Dios, ayúdanos a ser firmes, Señor, y que nuestro corazón salga aprobado delante de tu trono, Señor. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es permanecer en tu presencia, Señor. El anhelo de nuestro corazón es permanecer firmes en este tiempo, Señor, y que salgamos aprobados, Señor, en todo tiempo, Padre, y que pasemos, Señor, la eternidad contigo, Padre. Ese es el anhelo de nuestro corazón, mi Dios. Hoy te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de tu presencia en todo momento, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.